Bueno, seguimos, buenos días en esta jornada un poco maratoniana. Nos damos cuenta que somos muy españolistas, porque no paramos de trabajar en todo el día, pero yo creo que está siendo interesante, no sé si para ustedes también, por lo menos, conocernos más. Ver que hemos reducido a las personas integrantes de esta mesa básicamente para dar mayor agilidad, de manera que si ustedes quieren intervenir será fantástico para nosotros. Tampoco cabía mucha más gente en la mesa y lo único que lamentamos es que sean tampoco los varones que nos acompañan. A este caballero no lo conozco, a Mario sí, gracias. Porque creemos y estamos convencidas de ello. En el Instituto de Investigación en Patrimonio y Humanidades no hemos dado cifras, pero todas las tenía ya preparadas Cristina Marco. Aunque ustedes no lo crean, siguen siendo más varones que mujeres. Aunque todos supusiéramos cuando comenzó este instituto su andadura, pensábamos, muy feliz yo, hablando con Lola Santo, que está siguiéndonos desde el principio y estábamos juntas para decir, bueno, vamos a ver cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Bueno, la sorpresa fue mayúscula cuando también en la investigación mayoritaria en ciencias humanas y ciencias sociales, pues también son más los varones que las mujeres. No nos preocupa en absoluto, pero son datos y cifras que antes de comenzar la inauguración estábamos hablando también con el rector y con la consejera. Hay algunas cifras muy apabullantes, no merece la pena insistir en ellas, pero seguimos siendo minoría en todos los ámbitos de la investigación, tanto en el Consejo Superior como en la universidad. Seguimos siendo minoría en la dirección de proyectos de investigación, seguimos siendo minoría en la dirección de los grupos de investigación. Y este año nos interesaba, seguimos siendo minoría a medida que avanza la carrera académica, tanto en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como en la universitaria, de manera que queda bastante camino por andar. La cuestión que nos traía hoy y que nos reúne en este momento es para cerrar las dos mesas redondas que han escuchado y que suponemos o les habrá gustado. Cristina está preparando unos datos que los tienen ustedes bueno, es simplemente para apoyar esas cuestiones que estábamos comentando, o que estaba comentando, y al final aparecen los investigadores del instituto. Esta es la situación en líneas generales, de una manera muy resumida. Decía que lo que nos interesa en este momento, si me pones blanca con el cartel ya, si no damos la data, lo que nos interesaba en este momento era revisar o resumir los proyectos y las tesis de género. Ustedes ya han escuchado el planteamiento que hay detrás de cada uno de ellos. Evidentemente hay un planteamiento feminista, pero sobre todo hay un planteamiento investigador en el que nos interesa profundizar y conocer qué es lo que ocurrió con nuestras investigadas y con las gentes que las acompañaron. De manera que hemos planteado tres preguntas. Yo estoy aprendiendo mucho de comunicación, tanto por parte de Cristina Marco como nuestra Carmen Marta, que está con los periodistas, por cierto, luego se encuentra, que también tenía su propia manifestación. Entonces hemos planteado una primera pregunta que yo les voy a hacer a cada una, o os voy a hacer a cada una de las cuatro, y si quieren ustedes intervenir pueden hacerlo, sobre todo al final, porque las conclusiones siempre son importantes. ¿Consideráis que hay, y leo, un incremento que hoy en día se ha incrementado el número de investigaciones que atienden al género, o por el contrario siguen siendo pocas en comparación con el total? Bueno, a ver, yo creo que las dos cosas, ¿no? Por un lado, al menos en el ámbito de la arquitectura, porque esto es algo importante, ¿no? Yo vengo de un ámbito técnico, que es la arquitectura, y entonces aquí los estudios de género tienen unos tiempos completamente diferentes en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Entonces, en el ámbito de la arquitectura, en los últimos 10 años se han incrementado bastante, pero siguen siendo muy escasos y muy
y no de todo, digamos, no todas las actividades que se realizan tienen como un rigor científico claro. Esto es importante, porque, claro, tenemos que tener en cuenta que para poder realizar investigaciones, desde mi perspectiva, para poder realizar investigaciones en el ámbito de la arquitectura con una perspectiva de género, no solamente historia de las mujeres, porque la historia de las mujeres es un campo dentro de los estudios feministas, ¿no? O sea, porque en el ámbito de la arquitectura en particular no para otro tipo de análisis más allá que la historia de las mujeres, ¿no? Entonces, para esto tienes que tener conocimientos específicos en teoría feminista, sea, y esto obviamente la titulación de arquitectura no lo ofrece. Entonces es complejo y requiere una formación específica posterior a la titulación base que no todo el mundo tiene y que no todo el mundo se puede permitir. Entonces eso hace que muchas veces se lleven a cabo actividades de verificación, ¿no? O de actividades sobre todo de visibilización del trabajo realizado por arquitectas, etcétera, que no siempre tienen, digamos, metodologías de trabajo científicas, rigurosas, históricas detrás. Entonces, por un lado, sí que se están incrementando mucho, cada vez hay más interés, yo eso sí que lo veo, gente más joven que yo tiene cada vez más interés, pero todavía, sin duda, hace falta muchísimo más. Sobre todo porque hace falta formar a doctorales previamente, no sé si previamente o en el primer año de tesis doctoral, no sé, pero hace falta una formación específica para poder acometer este tipo de estudios dentro de la disciplina de trabajo. Al final es una formación transversal y cada disciplina es distinta. Por la historia del arte, de la arquitectura, de la fotografía, no lo sé, ¿no? De la sociolingüística, cada disciplina, la manera de incorporar las perspectivas de género tiene sus particularidades. Obviamente hay una teoría feminista general que todos deben conocer, pero luego hay especificidades y eso ahora mismo no lo tenemos. Y entonces ahí puede haber una barrera para que esto vaya, que es necesario y es claramente una línea de investigación muchísimo. Gracias, Lucía. Yo estoy apuntando porque hay cuestiones que, bueno, que ya han salido antes, que volverán a salir. Sara o Blanca. Bueno, yo, ¿verdad? Sí. Yo precisamente cuando vi las preguntas me parece especialmente interesante porque creo que pone el foco en un problema que no me gusta llamar problema porque es una pena, porque al final es un valor de visibilización y son unos esfuerzos que están totalmente bien intencionados, ¿no? Por ejemplo los de recuperar a autoras, a artistas del pasado, pero sí que es cierto que el problema que tienen ciertos estudios o ciertas perspectivas es precisamente esta que ha salido aquí, ¿no? Que puede haber un cambio cuantitativo y son más las autoras que se estudian y son más los artistas que se estudian, pero si falta esa perspectiva de género, al final nos quedamos en la superficie, ¿no? Y es un poco lo que yo he mostrado cuando hablaba de fantástico femenino y fantástico feminista. Es un matiz interesante. Sobre todo en literatura, cuando se empieza a recuperar a estas autoras, está genial, y está genial que dejemos de decir que Silvina Ocampo es la mujer de Bioy Casares o es la amiga de Jorge Luis Borges, pero aún mejor estaría ir más allá de eso, ir más allá incluso de buscar una especificidad femenina en sus textos y estudiarla en su contexto, con las preocupaciones sociales del momento en el que ella escribe y sobre todo ponerla en valor, pero sobre todo estudiarla desde una perspectiva de los estudios de género, en este caso aplicados a la literatura. Entonces yo creo que sí podemos estar orgullosas de todos estos esfuerzos que se están haciendo y de este cambio que obviamente es cuantitativo, pero quizá queda ese salto en lo cualitativo que para mí también, estoy de acuerdo con Lucía, está en la formación, ¿no? Y está en que esa formación pues no puede ser optativa, como por ejemplo ocurre, hablo de lo mío, en los estudios de grado de filología hispánica. Estudios de género es una optativa. Entonces a mí eso me parece que es... Gracias, Sara. Los comentarios que hacíamos Blanca y yo eran lógicos porque pertenecemos a Historia del Arte. Sara. Y nosotras no tenemos de momento esa ni siquiera esa optativa. Pero yo estoy también de acuerdo con las dos. Creo que las dos partes de la pregunta son ciertas. También os he señalado antes cuando explicaba el estado de la cuestión del tema de las fotógrafas, que en los últimos, desde 2018, han ido apareciendo muchísimos más trabajos, pero un poco mi preocupación es también la misma, que se quede en eso o en estudios aislados, y yo creo que lo importante de estas investigaciones
es que se inserten y se incluyan en la historia de la fotografía general y se atienda a todas las cuestiones que afectan a las mujeres desde cualquier investigación. No una centrada únicamente en el trabajo de las mujeres, sino cuando se estudie una época se atienda a la situación de las mujeres en esa época. Y lo estoy de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo con ello. Ahora adopto el papel de investigadora. Recuerdo unas jornadas en la Biblioteca Nacional en 2018 que dirigía nuestra amiga y también el proyecto Estrella de Diego, que comenzó con los estudios de género de historia del arte en España. Había poquísima gente en aquellas fechas, en los finales de los 80, y entonces yo planteaba que las investigaciones de género siguen estando de moda, hay distintos periodos, no hay que olvidarlo, por lo tanto han aumentado considerablemente, bienvenidas sean, eso es esencial. A partir de ahí, dos cuestiones: el rigor científico al que aludía Lucía y que corroboraban nuestras dos contratadas predoctorales. Si no se hacen tesis, si no se estudian pormenorizadamente desde un punto de vista científico, todas y cada una de las creadoras pertenezcan a un ámbito u otro, si no se estudian los fenómenos en los que participan las mujeres, como esos comportamientos que nos explicaban antes María y María Ángeles, y se incorporan de forma definitiva a las historias generales, sean de un tipo u otro, no habremos conseguido nada, porque, vuelvo a mi discurso anterior, periódicamente existen momentos en los que se ponen de moda. En la historia del arte hice un ejercicio que a lo largo del siglo XX se situaba en dos momentos específicos. Uno al hilo de la Primera Guerra Mundial, lógica consecuencia de la situación que se estaba viviendo y esa oleada por la cual se consiguió el voto femenino en algunos países, no en el nuestro. Dos, en los 80. Yo estaba hablando ya de comienzos del 21, que es donde vivimos. Periódicamente en esos dos momentos hubo bastantes estudios, muchos más en la actualidad, dedicados a las creadoras en nuestro campo, dedicados a las literatas, también me molesté, dedicados a las arquitectas, también me molesté. Y con la misma rapidez se olvidaron, porque ninguno de esos estudios se había insertado, como se viene manteniendo aquí, en las historias generales dedicadas o a la literatura o a las artes, dejémoslo, arquitectura, artistas plásticas, con lo cual daba exactamente igual, se volvía a comenzar de nuevo en cada uno de esos periodos. De manera que sí son necesarios y siguen siendo necesarios con ese rigor científico, y sobre todo son necesarios que los insertemos en las historias de. Porque si no, corremos el riesgo, como se ha comentado aquí, de que no aparezcan, ya lo planteábamos al inicio, no aparecen en nuestros libros de texto, pero es que no aparecen en los programas universitarios de cada una de las asignaturas. Una discípula que yo tuve el placer de dirigirle el tribunal de fin de máster, por cierto se lo calificaron fatal, creo que curiosamente fatal, notable, fatal, el trabajo que había hecho. Se molestó a estudiar las distintas asignaturas de historia del arte contemporánea. Yo le pedí que incluyera la que yo hacía también en los programas universitarios de historia del arte. Fue desolador, absolutamente desolador, porque además todavía hay profesores y profesoras a las que les gusta mucho incorporar los nombres, no los movimientos, no las corrientes, sino los nombres. Y entonces, desolador es el término. Para poner un ejemplo, citaré que en nuestro departamento, así no se puede decir nada, hay una asignatura en la que de 20 temas se cita, y hay 12 varones, se cita a una sola mujer, hablando de la arquitectura, por cierto. Sí, que corremos el riesgo de que no solamente no se incorporen a la historia del arte, sino lo hacemos a las historias de, si no lo hacemos con ese rigor científico, y sobre todo corremos el riesgo de no enseñarlo, de seguir sin enseñarlo.
Mientras no aparezca en los programas universitarios, no aparecerá en los programas de las enseñanzas medias, no aparecerá en primarias. A veces las personas que tienen más cuidado desde el punto de vista de género en las enseñanzas secundarias que en la propia enseñanza universitaria. De hecho, en nuestra facultad de Filosofía y Letras, grande, antigua, con 10 titulaciones de grado y otras tantas de máster, solamente creo que hay una asignatura que es historia, se imparte sobre historia de las mujeres, y luego hay otras optativas, y luego hay otros grados que ni siquiera tenemos, como decía Blanca, de manera que esta situación hay que ponerle remedio. La segunda pregunta, porque así si quieren intervenir lo pueden hacer al final. Se observa que en todas las investigaciones de género hay muchas menos mujeres, hay muchas más mujeres que hombres. ¿Por qué? Vamos, yo corroboro totalmente. Yo sí que he notado que yo, desde luego, mi equipo de investigación son mayoría mujeres, y también las estudiantes que hacen trabajos de grado conmigo, trabajos de máster sobre temas de género, son principalmente mujeres, y los varones que están interesados en estos temas son todos de colectivo. No tengo ningún paro normativo que tenga ningún tipo de interés en este tipo de investigaciones. Y eso también es un poco preocupante, el ver que, por un lado, a mí me preocupa, y lo yo también por lo que has comentado anteriormente, Concha, es que yo creo que los estudios de género aplicados a cada disciplina deben entenderse a nuestro nivel universitario como una especialización académica. Al final, el hecho de que no haya una área de conocimiento propio de género y arquitectura, por ejemplo, en mi caso, pues es una limitación. Yo creo que si en el mundo anglosajón existen los departamentos, ¿no?, de estudios de género, existen institutos de estudios de género, hay una consolidación de los estudios de género en los ámbitos universitarios, al igual que cualquier otro departamento, muchísimo mayor. Y yo creo que eso es una tarea pendiente, porque me parece que es importante reconocer esto no como una moda, como algo pasajero, y ahora pues, hay gente que tiene interés en ello, no, porque tenemos más de 60-70 años de historia con estudios feministas, por lo menos al siglo XVIII, que convierte a este ámbito en una especialidad académica propia, con sus ritmos, con sus intereses, con sus momentos quizá de mayor interés social o no, pero es una especialidad académica pues quizá más reciente que otras, ¿no?, pero es una especialidad académica, y el no verlo así a mí me parece que es problemático también para que no traspase, ¿no?, a otros sectores quizá más reticentes, o a estudiantes incluso más reticentes a participar de este tipo de investigaciones, porque realmente la historia de las mujeres con la perspectiva de género aplicada a la arquitectura es algo que pueden hacer tanto hombres como mujeres, no hay ningún tipo de limitación con biológica ni no esencialista para ello, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, precisamente para poder llevar a un mayor número de investigadores de cualquier identidad de género, que se entienda que esto es una especialidad académica, no algo que hacemos algunos. Algunas, ¿no? ¿Alguna cuestión al respecto, Blanca? Pues yo, en mi caso, en el caso de las fotógrafas, también la mayoría de investigaciones, como he presentado antes, las han realizado mujeres. Pero ahora pensando un poco, yo creo, bueno, igual estoy diciendo en mucho sentido, pero que tiene un poco que ver con el problema que comentábamos antes, porque a la hora de empezar una investigación, al menos en nuestro nivel de predoctorales, de recién salidas, yo, por ejemplo, ahora he estado dirigiendo unos trabajos en la Asignatura de Arte de África, en la que les he presentado casi el 50% de mujeres artistas, y la verdad es que muchos alumnos hombres han elegido esas opciones y han hecho esos trabajos. Entonces yo creo que debería ser parte de un proceso en el que si se incluyen dentro del discurso general, no sé, esa diferencia creo que no será tan abismal como en nuestro proyecto. No sé, en realidad está bastante igualado, pero en el caso de las fotógrafas, de momento sí que lo que yo conozco son especialmente investigaciones hechas por mujeres.
Yo simplemente sí que añadiría que es también un poco volver a la idea de antes y también a lo que dice Blanca. Cuando he mencionado esto, que también es desolador, de la asignatura de estudios de género, que además es una asignatura que desde mi punto de vista está muy bien pensada porque no es un apéndice de autoras, es decir, no es aquí están todas las autoras que no ha dado tiempo a dar en otras asignaturas en las que nos hemos centrado en los autores importantes, no es eso, son herramientas para detectar discursos patriarcales en las narrativas, son herramientas para aplicar visiones que no sean esencialistas, no decir, claro, las mujeres es que al ser más maternales, al ser más íntimas, claro, por eso escriben cartas y diarios, porque tienen no sabría decirlo, tendencia natural. No, lo que pasa es que toda la vida han tenido que escribir géneros privados, géneros literarios que se quedan en lo privado, cartas entre mujeres y diarios íntimos. No han escrito ensayos para leerlos en los ateneos hasta X momento de la historia. Entonces, para mí, el hecho de que todo eso, que es al final un marco teórico y son unas herramientas, sea algo opcional y que no está en la formación, hace que sí que tires un poquito de tus propias experiencias, de tu conocimiento situado, que es un concepto que también ha salido aquí, y tú, como mujer, te intereses en estas problemáticas o te remueva por dentro el decir, oye, ¿por qué no he dado autoras? Es que no estamos en la historia, pues yo voy a elegir autoras, o si no me las van a elegir, me voy a acercar al profesor y le voy a decir que si en vez de este artista puedo trabajar esta otra artista. Entonces creo que es algo que surge un poco de eso que te duele, ¿no? Por dentro, del hecho de no verte representada, de no tener modelos en la historia, en lo que te dan en la educación, y que somos nosotras las que pedimos un poco eso. Igual si nos lo diesen, como se ha comentado aquí, como una opción más, o si se introdujese en una historia, en un corpus, en los programas educativos, no haría falta que surja de esas entrañas, ¿no? que digo yo. Entonces, creo que ahí sí que veríamos menos diferencia entre investigadores hombres y mujeres en estos temas. Gracias, Sara. No sé, Lucía ponía una cara extraña. Ahora, si sería realmente, si se produciría sí o no. En nuestro proyecto, decía Blanca, no tenemos mayores problemas. En general estamos bien. Hay bastantes hombres y además convencidos de ello, evidentemente. Pero sí es cierto que al final, cuando te reúnes responsables o directores de proyectos de investigación a escala nacional o a escala internacional, pues en general todos los responsables somos mujeres. Entonces, como esto ocurre como con la pregunta que nos planteaban antes de entrar los periodistas, y me planteaban en concreto, o nos planteaban a la consejera y a mí, ¿usted se ha sentido discriminada alguna vez? Y yo decía, no, yo no me he sentido nunca discriminada, yo en concreto. Pero evidentemente, si se revisan las cifras de lo que ocurre, si se revisan las cifras del número de catedráticas, si se revisan las cifras del número de directoras de proyectos, si algo ocurre, las cifras son muy tozudas. Y entonces la situación, la diferencia existe. Y yo creo que en el planteamiento de la dirección de proyectos de género, pues algo debe ocurrir. Porque si no, no sería tan habitual que estuviéramos tantas, o que fuéramos muchas más mujeres, en este caso muchas más mujeres, las que dirigimos esos proyectos o las que hacéis esas tesis doctorales. En nuestro caso concreto, la situación, puedo contar el caso de Blanca, estaba clarísimo. Hay gente a la que le aconseja, ella quería estudiar una mujer y es posible que llevara a cabo, bueno, lo dejamos ahí, no contamos las interioridades, pero lo tenía absolutamente claro. Entonces, algo debía haber, ojalá en una situación normalizada se aumentaran los proyectos de género dirigidos también por varones, básicamente porque entonces no parecería, todavía hay un sector de nuestra sociedad, todavía hay un sector, yo tampoco lo percibo, pero sé que porque no se atreven a decírmelo en algunos casos. Hay compañeros, yo cuando hace muchos años llevábamos a cabo una exposición que me decían, pero realmente
¿vais a enseñar obras que tengan calidad? Pero solo la existencia. Y decía, pues claro, por no contestar de otra manera, que contestaba obviamente de otra manera. Bien, ojalá se normalizara la situación. Entonces, la tercera pregunta que yo pensaba plantear la voy a cambiar. Y entonces, con lo que estamos hablando y lo que ustedes están escuchando y lo que saben ya, yo lo que plantearía serían propuestas concretas, porque están saliendo constantemente, antes en la primera parte y ahora, cuestiones que atisbamos o que sabemos que son problemas, y otras cuestiones que todas quienes dirigimos proyectos y las que estudian también estas cuestiones llevamos a cabo metodologías concretas, bases de datos, portales, todo este tipo de asuntos. Entonces quizá para terminar estas jornadas, pues, o esta jornada, lo más interesante pudiera ser que planteáramos algunas cuestiones concretas para llevar a cabo en función de lo que se está planteando, si les parece. ¿Escuchamos primero sus propuestas o yo les lanzo ya? Una de las cuestiones que ha salido son los estudios y la formación. Pues, desde el instituto somos muy conscientes de ese problema y de hecho en las reuniones que tenemos cada cierto tiempo, con periodicidad anual más o menos, con los contratados predoctorales nos solicitan este tipo de cursos. Lo que hemos hecho es desde el instituto plantear por lo menos un curso enfocábamos a los predoctorales en el que se tenga en cuenta la diversidad de las ciencias humanas y sociales, y lo dirigimos con el profesor Lafuente. La pregunta es, ¿necesitaríamos más estudios en la universidad? Vamos, por supuesto que sí. O sea, es que el pensamiento feminista, vamos a ver, yo para poder dedicarme a esto lo que he hecho ha sido estudiar filosofía. O sea, porque al final, si yo quiero plantearme cómo hacer esto bien, no tenía las herramientas teóricas suficientes para poder enfocarlo. Lo único que podría hacer era, bueno, pues voy a hablar de mujeres, pero es que eso no es suficiente. No es suficiente hablar de mujeres. No puedes escoger el tema de investigación, hacer una crítica a la historiografía moderna, no puedes plantear por qué un sistema es patriarcal si no tienes conceptos y herramientas de teoría feminista. Entonces, la formación es súper importante y es lo único que te permite entender dónde están las líneas de investigación. O sea, yo creo que es muy importante que los estudiantes se den cuenta que tienen una formación historiográfica sesgada, y dar cuenta de eso es muy difícil. Es muy difícil. Necesitas mucha reflexión detrás para darte cuenta de que la manera en la que han contado pues, la historia de la arquitectura, incluso la manera en la que se entiende la profesión y la contemporaneidad, tiene sesgos patriarcales, está sesgada, etc. Porque en el fondo tú crees a tus profesores, eso es así, ¿no? Los profesores te han dicho las cosas son así, tú lo crees. Y necesitas un proceso de reflexión posterior para darte cuenta de dónde están esos sesgos, ¿no? Eso, bueno, yo hablo desde mi experiencia personal, ¿eh? Desde mi experiencia personal. Entonces, claro, necesitas herramientas teóricas, igual que para estudiar, yo que sé, física cuántica, necesitas hacer un máster o no sé qué, pues para poder hacer una crítica teórica necesitas herramientas teóricas, es que es así, ¿no? Entonces, al final, si no tienes esa reflexión, no es un curso de una semana, no, son años, son muchas asignaturas, son años de lectura, de reflexión, ¿no? Entonces, claro, es complejo, porque claro, es complejo, pero necesitas formación, pero mucha, o sea, no una poca, no, mucha. Y luego necesitas formación especializada en tu campo de trabajo, porque a mí hay cosas pues, que igual no me interesan, ¿no? Estoy estudiando filosofía y hay asignaturas pues, que igual me interesan más o menos, pero cuando estudio filosofía política, pues intento hacer trabajos sobre temas de perspectiva de género y ahí descubro politólogas que de repente me dan mogollón de herramientas para entender por qué las políticas de vivienda pública son de una determinada manera. Históricamente, ¿no? Entonces, claro, es que al final cada uno dentro de su disciplina necesita herramientas
comunes en un punto, pero luego diferentes ya cuando empiezas a penetrar y hacer una investigación cada vez más rigurosa. Entonces la formación es súper importante, y yo creo que una cosa que es importante, y ahí viene un poco la propuesta, es que en la Universidad de Zaragoza creo que tenemos profesores y profesoras fantásticos, con unos conocimientos en temas de género brutales, de diferentes disciplinas, de diferentes áreas, de diferentes facultades, que muchos de nosotros desconocemos. Y a mí, pues por ejemplo, conocer a Elvira Burgos pues ha sido fantástico, conocer a Victoria Arroyo para sus clases de cine feminista pues me ha abierto la mirada, y al final ha sido saliendo de mi propia disciplina, de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, ¿no? Yéndome a otros campos, donde de repente he encontrado cómo evolucionar en mi disciplina, o sea, cómo avanzar en mi disciplina. Y eso creo que es algo positivo, porque me parece que el conocimiento interdisciplinar es fundamental para avanzar. Sin ello no estás más que cerrado en una sola mirada. Y me parece que dentro de que, a pesar de que hay solo mujeres, lo que comentas, ¿no? De que solo mujeres y tal, sin embargo yo lo veo como una oportunidad brutal para que precisamente las mujeres, que somos minoría en muchos ámbitos de especialización, consigamos cambios, ¿no? Consigamos cambios y consigamos crecer académicamente y a nivel de investigación. O sea, yo veo que en el ámbito de la arquitectura todos los cambios que se están produciendo ahora vienen liderados por mujeres, y la gran mayoría vienen desde el pensamiento feminista. Y alguien tiene que teorizar esto y historiar esto y ponerlo y darle valor. Y si no hay gente especializada en esto para darle valor histórico, para darle valor social, al final se queda en algo como anecdótico, como activista político, y no, es algo mucho más importante que eso. Entonces me parece que también es una posibilidad ¿no? de cambio, de trabajo, que en este caso somos más mujeres las que estamos haciendo esto, pues oye, bienvenido. Toda la vida, sí, los varones los que han hecho más que nosotras, o sea, que tampoco pasa nada, ¿no? O sea, que si es algo que nosotras estamos liderando, pues fantástico, ¿no? ¿Qué problema hay? No sé. Mario, te pregunto a ti, sobre los estudios, lo que nos digamos comentando ahora, ¿cómo lo ves? Porque parece que es Gracias. Decía que quería felicitaros y daros las gracias por estas magníficas intervenciones, aparte que, claro, no contaba con tener que hablar. A ver, la asignatura que yo imparto es una optativa también de tercero del grado de Historia en un módulo sobre metodología. Es una optativa que suele tener bastante demanda, o sea, tenemos bastante alumnado y lo que en general dicen es que, claro, el objetivo ideal pues sería que la perspectiva de género y particularmente la historia de las mujeres se abordara en el resto de asignaturas. Pero como eso no se suele producir, en algunas sí que se produce más que en otras, pero sigue siendo una especie de asignatura pendiente, nunca mejor dicho, pues acuden a esta asignatura un poco con ese deseo de intentar ver la historia más completa o más integrada. La planteamos desde un punto de vista bastante transversal. No es una asignatura cronológica, sino que vamos por grandes problemas o grandes temas, tratando de plantear pues eso, visiones, como estabais señalando aquí, metodológicas, conceptuales o teóricas, para intentar ver el sesgo de género en aspectos como no solamente historia, también hay un tema dedicado a arte o a creadoras, otro a escritoras. Y en general el resultado es bueno. Entonces, claro que yo sostengo que ese objetivo ideal de integrar esta explicación en el conjunto de las asignaturas pues sería donde tendríamos que aspirar y que mirar. Luego hay otra reflexión que también me gustaría hacer, si sirve un poco pues para que la gente se cuestione lo que ha estudiado en las otras,
pero si el hecho de que existan estas asignaturas a veces no es un poco como crear pequeños guetos o pequeñas parcelas que acaban consiguiendo un poco lo contrario de lo que pretenden, en el sentido de que, bueno, pues toda la historia de las mujeres ya se ve en historia de las mujeres. Ahora, y eso hay veces que también lo he percibido estos años y es un poco frustrante a veces. Pero bueno, en general, nada, termino. El alumnado cuando llega a tercero y coge la asignatura sigue viniendo con la impresión de que sigue habiendo una gran laguna en sus estudios. Y eso yo creo que habría que afrontarlo a nivel general en todas las asignaturas y no solo en las asignaturas optativas o así más concretas. Gracias, Mario. Ángel. Pues yo estoy impartiendo, que por cierto estaba antes Mario con nosotras, una asignatura que también es Historia de las Mujeres en el Máster de Estudios de Género en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Y bueno, el perfil del alumnado corresponde exactamente con lo que decíais, son todo chicas o todo chicas y un chico o dos chicos a lo sumo. O sea, normalmente el interés por este tipo de asignaturas es siempre femenino. Y normalmente es una asignatura impartida por 3 profesores y la parte que me toca a mí, yo lo que hago es hablar de las mujeres musulmanas y del feminismo en el mundo islámico. Entonces, claro, la reacción de las estudiantes siempre es la misma de, hombre, por fin ya era hora que oigamos algo que no es Europa, que no es España, que no es Aragón. O sea, que yo creo que está muy bien ampliar la mirada y dedicarse a esto, pero ampliar la mirada más, ¿no? Y salir de nuestra zona de confort y bueno, pues meternos también en otros feminismos, en otras... Bueno, que es quizá complicarlo más, ¿no? Si ya no tenemos bastante con meter una mirada feminista o de estudios de género, encima ampliarlo a otros. Pero yo creo que es importante, ¿no? Salir de este eurocentrismo y abarcar otras miradas. Y en cuanto a la lingüística, creo que los estudios de género en la lingüística son muy, muy minoritarios porque, bueno, pues lo que decía antes de que el perfil en el mundo árabe de investigador siempre era hombre extranjero, en otros ámbitos, hasta hace poco también era así. En el mundo árabe sigue siendo todavía, o sea, digamos que hemos empezado hace poco las mujeres a hacer trabajo de campo. Por supuesto, en Europa hay mujeres investigadoras desde hace más tiempo, pero no tampoco desde hace muchísimo tiempo. O sea, los grandes mapas de dialectología, atlas de dialectología, etcétera, los informantes, la gran mayoría eran hombres. La mayor parte de estudios que tenemos dialectológicos y sociolingüísticos están basados en datos proporcionados por hombres. Entonces, convendría empezar a recoger otro tipo de datos para actualizar, presentar un panorama más completo. Y, por ejemplo, muchas veces se da prioridad a otras variables, como la variable de la edad o el nivel de instrucción o el tipo de hábitat, ¿no? Pues gente que vive en un contexto urbano a un contexto rural. Y, sin embargo, pues la variable de género estaba ahí escondida, ¿no? Y, bueno, pues lo que digo, en Europa hace ya tiempo que se empieza a aplicar esa variable. En el mundo árabe es algo muy reciente, pero bueno, que convendría revisar todo, ¿no? Todos estos datos, porque prácticamente estamos estudiando, a los alumnos les damos datos de cómo hablan los hombres, porque no se había recogido hasta ahora en muchos sitios, ¿no? Cómo hablan las mujeres. Entonces siempre ha sido los estudios de género, la mirada de género, pues como el gran malentendido o el hermano pobre. Y yo lo que veo, por ejemplo, cuando tengo que presentar un proyecto de investigación, es que a mí no se me ocurre presentarlo al área de estudios de género. ¿Por qué? Pues porque me van a evaluar antropólogas o antropólogos, sociólogos, sociólogas, y claro, no me lo van a dar nunca. Yo lo presento por la parte de lingüística y bueno, pues enmascaro la mirada de género de alguna manera. Pero entonces a lo mejor hay más proyectos que tienen esa mirada, pero digamos que disfrazada. Si tú presentas un proyecto como un estudio de género,
normalmente no te evalúa gente de tu disciplina. Te lo den. Pues no. Gracias, Ángeles. A ver, 2 cuestiones. Como respuesta a lo primero, si nosotros pretendemos que no haya discriminación en materia de género, evidentemente tampoco queremos mantener ese eurocentrismo. Yo creo que eso está claro, que si ampliamos los estudios a todos, a un universo un poco menos estrecho que nuestras propias fronteras. Y tú has tocado un tema que estaba contestándote ya Lucía, y yo os iba a preguntar. Tenía apuntado, tema 2. En realidad, no sé si cómo lo consideráis, cómo lo consideran o cómo nos consideran. ¿Son activismos políticos los estudios de género? Que lo son, evidentemente hay un planteamiento político que es innegable, es decir, no se puede estudiar ningún movimiento concreto, ningún grupo ni de creadoras, ni de producción, ni de forma de hablar, ningún tipo de fenómeno sin insertarlo en el tiempo en el que está viviendo, eso es obvio, pero me refiero a si se les concede un peso de activismo, del que yo no reniego, evidentemente en mi caso, o más un peso científico. Es que son 2 cosas. Sí, pero a veces yo tengo la sensación de que... Es que le estaba contestando porque ya la oía. Lucía es muy rápida. Pero también se trata de un debate, o sea que yo no... A veces tengo la sensación, no sé si os ocurrirá, pero como que piensan que, bueno, que es una cosa de moda, que es una cosa de chicas, un término que yo utilizo frecuentemente, pero no de forma peyorativa, que le conceden menos importancia científica que al resto de otros estudios. Bueno, a ver, yo creo que eso también depende mucho del contexto. Yo cuando trabajo con gente del ámbito internacional, yo trabajo muchísimo a nivel europeo, estoy en una asociación de historiadores de la arquitectura europea y casi todos mis colegas son europeos, trabajo más con gente fuera de aquí. Fuera no, en absoluto. O sea, sin embargo en España sí, y esa es mi sensación. Fuera de España, en absoluto. En España, totalmente. Al menos en el ámbito de la arquitectura. Entonces, yo creo que es que al final los estudios con perspectiva de género, los estudios de género nacen del activismo político, eso es innegable, ¿no? Pero también son cuestiones que tienen tiempos distintos, que tienen rigor diferente, que tienen también objetivos diferentes y tienen que convivir. Y lo importante es diferenciarlos. O sea, tú cuando haces una investigación académica, hay una parte de tu investigación que tienes que hacer activismo político porque tiene que estar ahí en redes sociales, la gente se tiene que enterar de lo que estás haciendo, no sé qué, porque tiene que tener valor, pero luego está la parte, digamos, más científica académica, que es más lenta, que requiere más tiempo, ¿no? Y también la sociedad actual en la que vivimos, como parece como que si no estás todos los días poniendo un post en Instagram del artículo nuevo que has publicado, de la conferencia que estás dando, no estás haciendo nada. Entonces también tenemos como una especie de ritmo. A mí esto de las redes sociales me ha vuelto loca en el proyecto de investigación, porque tienes que dedicar mucho tiempo para que así tu investigación sea visible, te conozcan, te llamen a dar conferencias, ¿no? Pero claro, son cosas que eso es la parte de activismo político académico, ¿no? que yo hago, ¿no? Que yo considero que me parece que es muy relevante, precisamente para que cuando saque el libro, ¿no? Que me ha llevado igual 5 años a hacer, la gente lo lea, ¿no? Porque si escribes un libro y se queda en la biblioteca, pues tampoco sirve para nada, ¿no? Entonces, al final son 2 cosas que tienen que convivir. Lo importante es diferenciarlas, dedicarles a cada una el tiempo que se merece, ¿no? Y medir esos tiempos, pero son cosas que tienen que convivir, ¿no? Y quería contestarle a ella, porque yo con el tema que has comentado, lo de los proyectos de investigación, mi experiencia es totalmente la contraria. O sea, yo siempre que he pedido proyectos de estas características en arquitectura, me los han denegado siempre. Siempre. ¿Te los han negado? No, pues me los han negado siempre, pues siempre que voy por mi disciplina. Eso, me estás dando la razón, que digo que cuando pedimos proyectos No, a mí cuando los he pedido en mi disciplina me los niegan y cuando los pido por estudios feministas me los conceden. Entonces, todos los que he conseguido por estudios feministas, lo tengo clarísimo, o sea, yo ya no pido un proyecto por arquitectura. Aquí hay una cuestión muy concreta. Entonces, yo creo que tiene que ver con, perdona, Concha, pero yo creo que tiene que ver con el sesgo de la profesión. Sí. O sea, al final, las personas que están en el ámbito social son personas muchísimo más inclusivas,
Y eso es que se nota, o sea, es que años luz. Y el ámbito tecnológico, perdonad que sea tan sincera, pero es que es así. O sea, yo que me muevo en los dos ambientes constantemente, lo veo, vamos, claro meridiano. O sea, es que ¿no? La capacidad de reflexión sobre estos temas en el ámbito sociales, humanidades, no tiene nada que ver con el ámbito tecnológico, ingeniería y arquitectura, pero años luz, ¿no? Entonces, claro, si tú vas a que te evalúen arquitectos, pues olvídate que no te lo van a dar jamás. Pero vamos, y sin embargo, si vas a estudios feministas y lo argumentas bien y tú eso, pues tienes muchísimas más probabilidades. Entonces, mi experiencia es la contraria y no creo que tenga que ver con la... Creo que tiene que ver pues, con las personas que hay detrás evaluando. Y hay determinados ámbitos laborales pues, más patriarcales y todavía más resistentes y otros que ya están muchísimo, son mucho más igualitarios y eso influye. Eso es lo que iba a apuntar, que Lucía vive en un universo, comparte con el Instituto de Investigación. El Instituto de Investigación es un instituto en el que deben caber todos, y de hecho caben todos. Hay una enorme diversidad, eso es lo que nos hace más extraordinarios, diría yo, y a la vez te permite esa observación. Lucía es una persona que desde el principio ha trabajado mucho en el instituto, es muy, como veis, quienes no la conocíais, visceral, muy apasionada y muy por el instituto. Y por lo tanto, hacemos y hemos coincidido y en varias ocasiones el Consejo de la UNESCO este año, el instituto celebró unas mesas redondas también dedicadas, como se trataba de la diversidad, que es el tema que había elegido la UNESCO en todo el mundo, nosotros elegimos que en esa diversidad también tenía que incorporarse las mujeres, no solamente la discapacidad, ¿no? Inclusivos. Y ya hablábamos de estas cuestiones y la enorme diferencia que se percibe en ciertas especialidades tecnológicas es mucha incluso yo diría incómoda para ellos, ¿no? Que nosotros no la sufrimos. En esas mesas redondas, lo recuerdo perfectamente, y Lucía y Cristina estaban presentes, una arquitecta que invitó Lucía, una arquitecta profesional que trabajaba en la DGA, que tiene nombres y apellidos, y además lo decía con tranquilidad, nos comentaba su experiencia profesional y decía, yo cuando era más joven, ella decía cuando era joven, yo añado el más, nunca pensé que siendo arquitecta me dedicaría a trabajar en la administración, deplorando ese ámbito de actuación. Y dos, como mujer arquitecta, nunca pensé que había distingos, que se establecerían diferencias entre quienes se ocupan de unas labores y quienes se ocupan de otras labores con más abundancia. Pero eso lo decía una persona joven, comprometida con esta situación, pero que era reflexión, sin más, o reflexiones después de observar el ámbito en el que se movía. Con lo cual, las diferencias de estos señores son considerables, son mucho mayores que las nuestras. Se entiende perfectamente esa relación. Pocos arquitectos, y yo conozco porque he trabajado con ellos, hasta ahora yo conozco que se dediquen a la historia de las arquitectas mujeres o que le presten interés, que le presten atención. A mí me llamó la atención, y perdón por la redundancia, que cuando organizábamos precisamente estas jornadas de patrimonio, una de las conclusiones en las que llegó Lucía es que, hoy lo ha comentado también, en España las restauraciones, también en Aragón, se hacían más o son más frecuentes que las dirijan mujeres. Y yo le decía, pero que va, mi reacción fue rápida, no, en absoluto, porque la restauración de tal, la restauración de cual, la hizo. Pero claro, la puntualización de Lucía era, tú me estás diciendo una serie de edificios restaurados y todos ellos tienen un común denominador, que eran edificios potentes, edificios importantísimos, edificios de ese top, en el que sí, en esos casos eran restaurados por hombres, pero no en el resto. Es decir, que sí también hay diferencia. ¿Alguna cuestión más al respecto de este asunto? ¿O os planteo si hay alguna propuesta más
Porque está claro que los estudios habrá que pensar, no quiero darle una vuelta que dice todo el mundo últimamente, pero habrá que pensar más seriamente en ello, ¿no? Igual con un curso de doctorado no es suficiente y habrá que ver cómo lo activamos desde el instituto o los propios centros o la propia universidad. No sé si el máster que existe en estudios de género es suficiente, porque veo que no lo es en absoluto cuando se trata de investigaciones en ese segundo grado que tendrían los estudios, entendido yo. Y dos, más propuestas que podáis o que queráis plantear, que penséis que contribuirían a mejorar y a normalizar la situación. ¿Has oído algo? Bueno, planteado a todos. Pues mira, Sí, me parece perfecto. Primero, pues he sentido mucha alegría, estoy sintiendo mucha alegría de veros a todas las generaciones vuestras, toda la inquietud que tenéis. Mi propuesta es que sigáis con vuestra actividad, que penséis y que tengáis la confianza de que esto tiene una expansión geométrica, no aritmética, y que cada uno de lo que hagáis vosotras, eso se va a multiplicar. Yo soy vieja, yo estudié en la Universidad de Valencia del año 60 al 65, filosofía y letras, especialidad filosofía. Nunca tuve una profesora mujer. Nunca. En la Universidad de Valencia, años 60-65. En la asignatura de los años comunes, aún nos han citado, pero nunca nos propusieron ver a ninguna mujer. Yo salí de una especialidad de filosofía pura, sin tener idea de que había habido mujeres filósofas. Y en concreto, en nuestra España del 36, había habido ya una gran filósofa que era María Zambrano. Nadie la citó, nadie la notó, ni a ella ni a nadie. Entonces creo que vosotras, que estáis en unos estamentos ya elevados en la universidad, el mejor proyecto es vuestra actividad. Confiar en vosotras y adelante, 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 adelante. Y actos como este, por ejemplo, a mí me ha abierto una gran esperanza y una gran ilusión. Yo tengo nietas de 14 años y espero que cuando lleguen a la universidad tengan muchísimas más mujeres en el panorama, que les hablen, que les introduzcan y que hagan estudios de género y que sigan desarrollando. No sé si esto procedía aquí hoy o no, pero realmente creo que no hay más propuesta que la que vosotras hagáis y veis adelante. De verdad que me disfruta mucho de Mil gracias. Ella es una profesora considerada nata, pero a mí me impresiona, ya no voy a decir el término alucina, que sería más correcto, que en los años 60 ni se mencionase a María Zambrano. Bueno, yo a María Zambrano no la he mencionado, pero yo en las aulas de Valencia, en el que la especialidad de filosofía pura éramos la minoría chicas, pues sí que nos mencionaron como prostitutas de la filosofía. ¿Qué hacíamos allí las chicas? Pues bien fácil. Esto es fuerte, ¿eh? Esto... Y en mi curso tengo que decir que yo soy compañera de curso de 6 años. Para que... Y de ahí salimos, pues como vivimos. El término ya me parece que iba a utilizar un poco, podría herir la sensibilidad, pero me parece fuerte, ¿no? Que... Bien, hemos avanzado considerablemente, no tanto, no, sí, hemos avanzado mucho. ¿Alguna otra cuestión que supere esta frase? Que ahora tenemos un poco complicado. Las jóvenes doctorandas.
Bueno, es que yo me he quedado con los pelos de punta. Después de esto, además, y ella se ha acercado antes a decirme que estaba muy orgullosa, ¿no?, de este trabajo que hacíamos. Y simplemente yo sí que, por hilar un poco algo que sí que ha salido antes cuando hablábamos de investigación y activismo como dos cosas, que es cierto, hay que diferenciar, sobre todo cuando tú te pones delante de los libros, delante del ordenador y tienes que ser rigurosa con los textos y no leer cosas que no están en los textos y todas estas cuestiones, pero por unirlo un poco, a mí me gustaría pensar un poco, ser un poco optimista, primero por todo lo que hemos cambiado, por esa gran diferencia que hay, y segundo, en pensar que este consejo que nos das de que sigamos trabajando en lo nuestro, que sigamos con nuestra actividad, eso es activismo político, para mí. Porque en el momento en el que nosotras investigamos, producimos materiales. Y esos materiales, esperemos, van a utilizarse para luego la enseñanza, para crear esos corpus. Entonces, para mí es la pescadilla que se muerde la cola en el sentido de ojalá pudiésemos tener esa perspectiva de género en todas las asignaturas. Quizá a día de hoy eso es difícil por la formación de los profesores también, por la dificultad estructural, pero que en el futuro todos estos materiales que estamos produciendo ahora sean los que sirvan para hacer los programas y seamos las generaciones que demos clase, para mí creo que sí que puede ser un cambio muy importante, porque entonces será cuando lleguemos a las aulas y no se detecte esa diferencia de toda esta lista de autores y solo 3 autoras, que hacía años era ninguna autora. En el futuro igual son los mismos, el mismo número o en función de las épocas. Entonces, para mí, lo que hacemos, obviamente hay que diferenciarlo del activismo para ser rigurosas, pero al final es una forma de activismo, como lo es la educación, como lo es salir esta tarde a las calles, como lo es promover políticas de igualdad. Es decir, creo que el activismo político, en este caso de género y feminista, está en absolutamente todos los ámbitos de la vida. Pues ya no sé si tenemos a añadir. Yo creo que a no ser que tengáis alguna frase fantástica, yo creo que podemos dejarlo aquí y procurar que el próximo año elijamos un tema u otro, sigamos avanzando a pasos geométricos, como decía Kino, que la próxima vez que nos volvamos a reunir dentro de algunos años, ese cambio se haya producido de manera definitiva, ¿no? De manera que gracias, especialmente a quienes habéis trabajado, pero también a quienes nos habéis estado escuchando y os ha gustado las intervenciones. Ha sido un placer.